Damas y caballeros, ahora vamos a ingresar a un nuevo concepto, el teorema de Bayes, conocido también como el concepto de las probabilidades revisadas o probabilidades a posteriori. Tenemos esta situación. Un analista bursátil examinó las perspectivas de las acciones de un gran número de empresas. Cuando analizó los resultados de estas acciones, un año más tarde, resultó que el 25% obtuvo resultados mucho mejores que el promedio, el otro 25% obtuvo unos resultados mucho peores y el 50% restante obtuvo resultados parecidos al promedio. El 40% de las acciones que obtuvieron resultados mucho mejores que la media fueron calificados por el analista como buenas compras. Al igual que el 20% de los que obtuvieron resultados parecidos a la media y el 10% de los que obtuvieron resultados mucho peores que la media. Se nos plantea una interrogante respecto a este analista bursátil, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que una acción calificada como buena compra por el analista obtuviera unos resultados mucho mejores que la media? Nuevamente estamos viendo aquí el empleo de una técnica cuantitativa para poder establecer el nivel de confiabilidad o de acierto en las estimaciones que hace este analista. En este caso, dado que este señor nos dice que comprar el instrumento financiero X es una buena compra, ¿cuál es la probabilidad que realmente obtengamos resultados aparentes? En este caso, resultados mayores que el promedio. Vayamos a usar nuestra plantilla del Excel, en el cual pondremos nosotros primero la identificación. Tendremos acá los eventos a los cuales estamos expuestos. ¿Estos eventos cuáles son? Que nuestro resultado puede ser mayor que el promedio, promedio o menor que el promedio. Entonces pondremos en este caso mayor al promedio, resultados que son igual al promedio y resultados que son menores que el promedio. Estos resultados mayores, iguales al promedio, tienen ya una probabilidad de ocurrencia que está relacionado con una data histórica. En este caso nos dicen que los resultados normalmente resultan en mayores que el promedio, el 25% de esos resultados nada más, 0.25. Resultan ser iguales al promedio, el 50% de esos resultados, y resultan ser menores que el promedio, el 25%, vale decir el 0.25. Pero adicionalmente, de estos resultados, estos instrumentos financieros que tuvieron estos resultados mayores, iguales o menores que el promedio, el analista en algún momento los clasificó como buena compra. Entonces, aquí pondremos la probabilidad condicional. Dado que obtuvimos un resultado mayor que el promedio, ¿cuál es la probabilidad que el analista lo haya calificado como buena compra inicialmente? Y así para igual al promedio y menor que el promedio. Siempre sobre la calificación de buena compra. En este caso, entonces, ¿cuál es la probabilidad que, teniendo un resultado mayor que el promedio, el analista lo haya calificado previamente como una buena compra? En este caso, será de 0.4, dicen que es el 40% de esas veces. En el caso, dado que el resultado es igual al promedio, ¿cuál es la probabilidad que haya sido calificada esa compra como buena? Sería, en este caso, dicen que es el 20%, entonces sería 0.2. Y por último, en el mismo análisis, dado que hemos tenido un resultado menor que el promedio, ¿cuál es la probabilidad que el analista haya calificado esa compra como buena? En este caso es de 0.1. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad conjunta, que vendría a ser la probabilidad marginal por la probabilidad condicional. En este caso lo que queremos hallar nosotros es cuál es la probabilidad de que tenga yo un resultado mayor que el promedio y
que la acción o el instrumento financiero haya sido calificado como, en este caso, buena compra. Lo segundo que tenemos que calcular es la probabilidad, en este caso, de que tengamos resultados iguales al promedio y que el instrumento financiero haya sido calificado como buena compra. Y por último, tendríamos que ver la probabilidad, en este caso, de que tengamos resultados menores que el promedio y que anteriormente el instrumento haya sido calificado como una buena compra. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es la multiplicación de la probabilidad marginal por la probabilidad condicional para hallar la probabilidad conjunta. Entonces, en este caso sería igual a 0.25 por 0.4. Y adicionalmente, esta formulación que tenemos en esta celda la trasladamos hasta el valor que tenemos nosotros como, o la celda que está aparejada a menor que el promedio como resultado. Aquí, todos estos podemos hacer una sumatoria, 0.2250, y eso representa, en este caso, la probabilidad de tener una buena compra. Ahora bien, definamos cuál es la probabilidad que nos están pidiendo. Lo que nos dicen, dado que tengo un resultado mayor que el promedio, ¿cuál es la probabilidad que esta compra haya sido calificada como buena? Entonces me digo yo, la probabilidad, definiendo lo que queremos hallar, dado que, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de tener un resultado mayor que el promedio, dado que ha sido calificado como una buena compra? Entonces, la evidencia actual es que mi acción ha sido calificada como buena compra y en este caso tiene un resultado mayor que el promedio y tiene como condición previa que ha sido calificada como buena compra. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es la parte sobre el total. Mayor que el promedio, eso sería igual a la división entre 0.1 entre 0.2250, que es el total. Y nos sale 0.4444. Indudablemente es una probabilidad bastante baja, lo cual nos da una idea de la confiabilidad de este analista bursátil. ¿Cuál sería la magnitud que debería ser o que deberíamos hallar nosotros en una situación de este tipo? Si alguien nos califica esto como buena compra, es decir, la adquisición de un instrumento financiero, debería estar aparejado con obtener resultados muy buenos, en este caso mayores que el promedio. Eso debería ser, en términos, digamos, referenciales, muy cercano a 1 para tener una gran confiabilidad. Si es cercano a 0, quiere decir que el analista no es confiable. Y estos son los criterios de evaluación que tenemos que tener en una situación de este tipo, para poder analizar qué sucede teniendo una evidencia nueva y revisando las probabilidades anteriores que eran las marginales y las condicionales.